la dialéctica hegeliana es idealista. Pero esta lógica de Hegel, que le va a dar sistematicidad a todo el pensamiento moderno, que va a trazar un antes y un después, es tomado por Marx. Y Marx va a tomar esa dialéctica y va a entender todo desde esa dialéctica, pero invirtiéndola. En vez de plantear que lo que existe en realidad es la idea que se manifiesta en la historia a través del espíritu universal, lo que dice Marx es que lo único que existe, lo que existe en realidad, es la materia. Marx está influenciado, además de Hegel, por el positivismo y por otros autores materialistas ya del siglo XIX. Y todo lo que sucede va a ser entendida desde esa dialéctica materialista, entonces. Así como para Hegel, todos los hechos de la Revolución Francesa, Napoleón, o sea, los hechos que él vivía en su etapa histórica, la entendía como manifestación del espíritu universal, de esa dialéctica del espíritu. O sea, buscaba darle sentido a las cosas que sucedían en la historia desde esa dialéctica idealista. Hegel. Marx le busca el sentido, pero desde una dialéctica materialista. Entonces, para Marx, las situaciones de la historia las oposiciones que se den para que avance la historia y la síntesis serán situaciones bien concretas, serán situaciones atravesadas por su materialismo y por lo tanto entonces situaciones atravesadas por lo económico-social. En la dialéctica entonces Marx descubre situaciones económico-sociales con las cuales va avanzando la historia, se desarrolla la historia. Una cuestión importante. En Hegel, lo individual, los personajes individuales, por si no se entendió esto, cuando dije, no le interesa a Napoleón en tanto personaje histórico individual, sino en cuanto manifestación de un espíritu. Bueno, en Marx eso se va a radicalizar y entonces lo individual para él en la historia carece de sentido, sino que los actores en la historia van a ser entes colectivos, no individuales. Marx estima, y así entiende toda la historia de la humanidad, que en un determinado momento surge el desarrollo histórico cuando hay una primer situación de división de clases. Las comunidades humanas anteriores no las considera, sino que en realidad la historia comienza su camino a partir de la primer situación de división de clases. Y Marx plantea lo siguiente: esta situación de división de clases es una situación de opresión. ¿Por qué? Porque hay una clase social que va a ser la propietaria de los medios de producción. ¿Qué es lo que marca la división de clases? La existencia de la propiedad privada. Cuando no había propiedad privada,
no había historia, o sea, las comunidades humanas existían en forma simple, pero sin socializar. Lo que marca el comienzo de la sociedad humana y de la historia de la sociedad humana, es la apropiación de los medios de producción, es decir, el inicio de la propiedad privada en manos de unos, que dejan en banda a otros. Esos a los cuales dejan en banda, es decir, que no tienen propiedad de los medios de producción, serían otra clase social, antagónica, oprimida por los que tienen la propiedad. Entonces tenemos una situación inicial de lo económico-social, en esta dialéctica materialista de Marx, una situación inicial en donde aparece la propiedad privada, se dividen las clases y comienza la opresión, por lo tanto. Porque la clase propietaria, para Marx, necesariamente va a oprimir a la clase oprimida. Ahora, como la historia en Hegel avanzaba por oposición, el espíritu se manifestaba, se desarrollaba en la dialéctica, ¿sí? Dialéctica es oposición, tiene que haber oposición para que haya dialéctica, ¿sí? Marx entiende que si se quedara esta situación de opresión, la historia no se desarrollaría, no avanzaría, no habría cambio, y la historia es cambio. ¿Y cómo se da el cambio en la historia? ¿Cuál es el motor, el corazón, es decir, la oposición en Marx? La lucha de clases. La antítesis vendría a ser, dentro de la dialéctica marxista, ¿sí?, aquello que permite el avance, así como el fuera de sí del espíritu de Hegel permitió el desarrollo y el avance del espíritu universal en la historia. La situación inicial que Hegel planteaba en términos del espíritu en sí, ¿se acuerdan? Lo que les referí al principio de la clase. Sí, sí. Marx lo entiende en términos de tesis. La tesis es la situación inicial, es la situación de opresión. La tesis viene por la propiedad privada. La antítesis sería lo que posibilita el avance, entonces. Sería la negación de esa situación inicial. ¿Qué es la antítesis para Marx? La lucha de clases. Por eso, la lucha de clases es el corazón del marxismo. Es lo que el marxismo va a buscar para que la historia avance. Es lo que el marxismo va a buscar para entender cada etapa histórica. Porque si no hay lucha de clases, no hay historia para el marxismo. Atención con esto. Si no hay conflicto y lucha de clases entre las clases sociales, no hay posibilidad de sociedad, de historia de esa sociedad. Ahora, como en toda vuelta dialéctica, debe haber una superación de la situación, porque no se puede vivir indefinidamente, ni en la situación inicial, porque si no, no avanza, ni en la antítesis, ni en la negación, porque sería un quilombo permanente. Todo, ¿se entiende? Entonces tiene que haber una situación de superación de eso, ¿sí? En Marx estima que si esa superación que se daría en la síntesis para él,
Si esa situación no implica una eliminación de la propiedad privada, van a seguir existiendo clases sociales diferentes, porque si existe la propiedad privada, siempre va a haber una clase que se apropie de la propiedad y van a haber quienes no tengan nada, por lo tanto va a haber una nueva situación de opresión. Y entonces se inicia una nueva vuelta dialéctica en la historia. Esa síntesis, si no logra superar la opresión, va a ser una nueva situación de opresión. Y de vuelta va a llamar a una antítesis, es decir, una lucha de clases, que finalmente va a estar superada por una nueva situación. Pero si esa nueva situación, reitero, no elimina la propiedad privada, va a seguir avanzando la historia. ¿Hasta cuándo? Marx cree encontrar en el proletariado industrial, de la revolución industrial del siglo XIX, el actor social que solucione la historia. Es decir, que le dé sentido a la historia, llevándola a su fin. ¿Y cuál es el fin? Así como el fin para Hegel era una mayor conciencia y mayor libertad del espíritu, en Marx el fin de la historia sería lograr una última síntesis en donde se elimine la propiedad privada y existe una sociedad sin clases. Cuando se llegue a esa sociedad sin clases, se llega a la última síntesis y por lo tanto al fin de la historia, lo que le da sentido a todo el desarrollo histórico. O sea que todo el desarrollo histórico fue necesario, así como es necesaria la evolución para el evolucionismo, así como es necesaria las leyes biológicas de la supervivencia del más apto, etcétera, etcétera, que Marx conocía y asumía como verdadero, así como eso se da en lo biológico, en lo social, así indefectiblemente y necesariamente como una ley biológica, se debe dar esta dialéctica, esta lucha de clases y la síntesis final en la sociedad comunista.